En el video pasado vimos que había dos escuelas acerca de la existencia del universo y en general alrededor de todo el tema de si existe Dios o no existe Dios. La primera escuela se llama el teísmo, o la primera, digamos, una de esas se llama el teísmo y la segunda escuela se llama el ateísmo. También vimos que hay dos posibilidades de cómo el universo empezó a existir. O se creó un proceso aleatorio, natural, algo de la nada, básicamente, o lo creó una causa externa. Y también dijimos que por lo menos tiene que haber un potencial de existir, por lo menos tiene que existir un sorteo, unas bolitas girando dentro de una bola de vidrio, por decirlo de alguna forma, donde el universo tenga una cabida, donde el numerito nuestro, donde estamos viviendo nosotros, haya tenido una cabida. Por lo tanto, por lo menos tenemos que admitir que había una posibilidad de existir desde el principio. Entonces, hay dos escuelas, como dijimos antes, el teísmo, y cuando voy a hablar de teísmo quiero advertir de una vez que no voy a hablar de ninguna religión en particular. El teísmo, estoy hablando de la gente que considera que existe una causa, digamos, sobrenatural o una causa metafísica fuera de la física que explica el universo. Esa causa la puedes llamar del nombre que tú quieras y puedes asignarle los atributos que tú quieras por el momento. Más adelante vamos a ver cuáles son los atributos que se deducen de cómo vemos de la configuración del universo. Y tenemos a dos partes de esta ecuación, que son los que, digamos, creen en una causa inicial o un Dios, que puede ser que sean cristianos o judíos o musulmanes o cualquier otra denominación, o puede ser que no pertenezcan a ninguna religión en particular, pero consideran que tiene que haber algo más allá. Y uno de esos exponentes, las personas que, digamos, dicen que el universo tiene una explicación, tiene una causa, es William Lane Craig, que es un filósofo norteamericano excelente, que hace muy buenos debates, tiene muchísimos debates en internet, y él es uno de los primeros ponentes de este argumento del que hablamos, el argumento del inicio del universo, es decir, el argumento cosmológico, como él lo llama, el argumento cosmológico de Kalam. Y este argumento se basa en dos premisas y una conclusión. La primera premisa es: todo lo que empieza a existir tiene una causa. Nosotros sabemos por nuestra experiencia diaria que todo aquello que, digamos, antes no estaba y ahora está, como por ejemplo un hijo, o por ejemplo una torta, o por ejemplo una fruta, o cualquier ejemplo que veamos, sabemos que no apareció de la nada, sino que tuvo una causa. Es decir, si a ti te aparecen un paquete de $1,000 de la nada en tu mesa, tú no vas a pensar que apareció de la nada, vas a pensar o que te lo dejaron ahí, o que va a haber algún truco, o que es un milagro, pero nunca, lo último que vas a pensar es que esa paca de billetes apareció de la nada. Entonces esa es la primera premisa del argumento. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Si nosotros podemos decir que un billete que te aparezca en la mesa, o una fruta, o un bebé, tiene una causa, tenemos que decir que todo el universo, que es lo que contiene, todo eso también tiene una causa. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es: el universo empezó a existir. Es decir, el universo no es eterno en el pasado, como hablamos en el primer video, sino que el universo tuvo un primer movimiento que lo causó. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por el problema del infinito que vimos en el primer video, que lo vamos a tocar más adelante para explicarlo un poco mejor, y gracias a las evidencias científicas que vemos, que son la teoría del Big Bang, la segunda ley de la termodinámica, la velocidad de la luz y la muerte térmica del universo, como evidencias científicas o como indicios científicos que nos hacen pensar que el universo tuvo un principio y que eventualmente va a tener un final. El ateísmo dice, como hablamos al principio, que no tiene por qué haber una causa para explicar el universo. Es decir, eso sería, digamos, una falacia, decir que como todo lo que nosotros tenemos experiencia, de toda nuestra experiencia nos dice que todo tiene una causa previa, eso no quiere decir que el universo que lo compone todo también tenga una causa. Es decir, las propiedades del universo pueden ser distintas a las propiedades que nosotros experimentamos, y por lo tanto no podemos decir que el universo tuvo una causa. Puede ser que existe, puede ser que no, pero no podemos deducirlo lógicamente.
Ese es el primer argumento. Otro argumento es el de Bertrand Russell, que dice el universo simplemente está ahí, ya, no hay que preguntarse más nada. Es decir, es una actitud parecida a la anterior, pero tenemos también una actitud un poco más nihilista, ¿no? Como, bueno, ya, ¿para qué preguntarnos sobre eso? Y por último tenemos a Stephen Hawking, que es uno de los físicos más famosos de nuestra época, que dice lo que hablamos en el primer video: debido a que hay una ley natural como la gravedad, el universo puede y se va a crear a sí mismo de la nada. Ese es el argumento, es decir, un proceso natural, llámalo gravedad, o llámalo multiverso, o llámalo hipermultiverso, lo que sea que quieras llamarlo, explica por qué el universo empezó a existir de la nada. Es decir, el universo no tiene las propiedades para crearse a sí mismo. Pero si nosotros examinamos más adelante, digamos más adelante en el sentido de que nos vamos más profundo en los conocimientos de la física y nos vamos más al pasado, al momento del Big Bang, podemos llegar a la conclusión de que hay alguna ley en el universo que explica el origen del universo. Esos son los dos argumentos básicamente que hay. Entonces la primera premisa del argumento cosmológico de Kalam es bastante obvia para nosotros, solamente que a veces es tan obvia que ni siquiera le prestamos atención. Pero la primera premisa es lo que dice la primera ley de la termodinámica, no la segunda sino la primera, que dice que es la ley de acción de masa, es decir, que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Es decir, no puede aparecer energía de la nada y tampoco se puede destruir. La energía va pasando de un estado a otro, como hablamos antes. A medida que la vela se va consumiendo, ese calor que está emergiendo de ella se va disipando en el ambiente. El aire se calienta, las moléculas de agua que están en el aire se calientan y eventualmente todo el medio ambiente en el que está esa vela se calienta un poquitico más, pero el calor se termina disipando. Y esto lo podemos demostrar con un experimento, que es un experimento famoso de un científico, creo que era italiano, que se llama Redi, que demostró que los gusanos que salen en la carne no aparecen de la nada, sino que aparecen de las moscas que vienen y ponen sus huevos ahí, y de ahí salen las larvas. Y esto lo demostró poniendo una tapa dentro de un frasco, no sé si era de Petri o cualquier otra cosa, puso un pedazo de carne y cuando tapó el frasco no aparecían gusanos y cuando no lo tapó aparecían gusanos, evidentemente, y habían evidencias de moscas, obviamente, y eso indicaba que lo más lógico era asignarle la causa a la mosca. Eventualmente se demostró que así era con estudios mucho más avanzados. Pero el hecho es que ese es el principio de la ciencia. No puede aparecer algo de la nada. Es decir, para tú poder creer que el universo apareció de la nada o por un proceso aleatorio, tienes que ir en contra del primer principio de la ciencia, que todo tiene una causa. Es más, si esto no fuera así, la ciencia no tendría sentido, porque no podría saber entonces cuando algo apareció de la nada o cuando algo tiene una causa. No habría una base para ejercer la ciencia. La ciencia presupone que todo tiene una causa. Y por lo tanto la ciencia te dice que tiene que haber un principio en el universo. De muchas formas, pero la misma lógica de la ciencia te lo dice. Además, la segunda premisa es que el universo comenzó a existir. Pero ¿cómo sabemos que el universo comenzó a existir realmente? ¿Cómo podemos obtener evidencias más allá de nuestra lógica, más allá de nuestra manera de pensar y de lo que nos dice nuestra intuición, de que el universo realmente tuvo una causa en el pasado? Y eso lo sabemos con las evidencias científicas. Como hablamos antes, está el Big Bang, está la segunda ley de la termodinámica, está la expansión del universo, y ya vamos a ver por qué la expansión del universo nos dice que hubo un primer momento, un Big Bang, y también está la velocidad de la luz. El Big Bang, podemos saber que existe un Big Bang por dos razones. Una es una razón matemática y otra es una razón física. La razón física es la ley de Hubble. Cuando nuestros científicos exploraron el universo, se dieron cuenta que las galaxias se están alejando una de otra. Pero no es como que había un centro, sino que todas se están alejando de todas en la misma magnitud. Y digamos, si la Tierra estaba, digamos, en ese centro relativo de todas las galaxias que están más lejos de la Tierra están yendo a una velocidad aún mayor. Es decir, que se están alejando de la Tierra. Todo se está alejando de todo. Es decir, si nosotros llevamos la película hacia atrás, como todo se está alejando de todo, lo llevamos hacia atrás y nos damos cuenta de que hubo un momento en el que todo estaba junto. Como una explosión de una bomba. Si nosotros retrocedemos en la explosión,
la bomba se colapsa de nuevo. Y eso es lo que nos dice la ley de Hubble, que hubo un principio porque el universo, como se está expandiendo, tiene que, a juro, y digamos, está separando una galaxia de la otra, nos está diciendo que hubo un principio en el que todas esas galaxias y toda esa materia estaba juntas. También tenemos la segunda ley de la termodinámica, que es la tendencia al caos. Pero ¿por qué esta ley nos dice que el universo tuvo un principio? Porque si hubiese sido eterno en el pasado, todo lo que conocemos se hubiese consumido ya. No existirían estrellas, no existiría nada, porque ya se hubiese consumido, ya hubiera pasado ese segmento de tiempo de la utilidad de las estrellas, como hablamos en el primer video. Y si no viste el primer video, te recomiendo realmente que lo veas, porque ahí explicamos una concepción general de lo que vamos a hablar aquí y explicamos varias de estas cosas. Entonces, si no entiendes un punto de esto, ve al primer video, que ahí explico muy bien todo este tema. La muerte térmica del universo, como vimos en el primer video también, y tenemos aquí la velocidad de la luz. Cómo la velocidad de la luz nos explica que el universo tiene un principio. El hecho de que la velocidad de la luz, digamos, tenga un límite, que son 300.000 metros sobre segundo aproximadamente, nos dice que la única forma que nosotros podamos ver todavía estrellas a lo lejos es que el tiempo que haya pasado entre que esa estrella emitió la luz, lo que se llama años luz, hasta el momento que nos llegue a nosotros, tiene que ser un tiempo finito. No puede haber sido infinito, porque si no, la luz nunca nos hubiese llegado. Todo el tiempo que la estrella se va alejando, digamos que hay estrellas que están tan lejos de nosotros que nosotros estamos viendo la luz de ellas, pero esas estrellas ya no existen, ya desaparecieron, ya pasó tanto tiempo desde que la luz tardó en llegar a nosotros que ya esa estrella ya no existe. Si el universo fuera infinito, ninguna estrella existiría y por lo tanto no veríamos ninguna luz. Ya hubiera pasado ya demasiado tiempo para que ni siquiera nos llegara la luz a nosotros. Por eso el hecho de que la velocidad de la luz tenga un límite y no nos llegue de cualquier parte instantáneamente, nos dice que el universo también no ha pasado infinito tiempo desde que empezó a existir la primera estrella. Además, hay pruebas matemáticas del Big Bang. Por ejemplo, el teorema de Born-Gut-Vilengen, y aunque yo no entiendo la parte matemática, la parte geométrica lo que dice es que el universo, por la forma que tiene, que es un concepto un poco abstracto, porque habla de que el universo se tuerce, se hunde, por decirlo de alguna forma, no el universo, el espacio. Cuando tú mides la forma del universo, te das cuenta que tiene una forma que eventualmente llega a un principio, como vemos aquí en este embudo. Vemos que la forma del universo llega al principio, y que es el mismo concepto que hablamos antes de la película del retroceso, cuando llegamos al momento del Big Bang. Entonces el problema del ateísmo es lo siguiente: tienes que decir, uno, que el universo salió de la nada, o que el universo nada más se explica por algún proceso mecánico naturalista, la ley de la gravedad, que también vemos que hay una contradicción ahí, porque si la ley de la gravedad está dentro del universo, ¿cómo va a ser la causa del universo? Es como alguien tratando de levantarse del piso jalándose los pies. O tienes que decir que el universo siempre ha existido, ya, o sea, es eterno, y las evidencias del Big Bang van a cambiar y vamos a darnos cuenta que no, que en verdad el universo sí es eterno, y por lo tanto no requiere explicación, aunque eso tampoco explica la pregunta que hablamos antes del Leibniz, que dice que la primera pregunta es ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y Leibniz establece un teorema, un argumento filosófico que se llama el argumento ontológico, que dice que no es ontológico, pero bueno, ese argumento dice que no puede existir, que todo lo que existe tiene una explicación de su existencia. Entonces él no se va a la causa, él no habla de causas, él habla de explicaciones. Y por lo tanto no es el mismo argumento que el argumento cosmológico, aunque se parece un poco, pero esa pregunta no la respondes con darle una explicación de por qué el universo empezó a existir. Es decir, una pregunta dice, todo lo que empieza a existir tiene una causa que le precede, y ya vamos a ver que precederlo no quiere decir que esté antes de él, sino que sea un agente causal. Pero el argumento ontológico de Leibniz dice que
todo lo que existe tiene una explicación. Entonces, no te tienes que ir hasta el punto de si una causa previa o si no puede haber un antes del universo porque no había tiempo antes del universo, sino que te preguntas, bueno, ok, supongamos que el universo es eterno. Bueno, ¿por qué existe un universo eterno en lugar de no existir nada? Entonces la pregunta no la evades explicando el origen del universo, ni con el multiverso, ni con la ley de la gravedad, ni con ningún otro mecanismo natural. Porque ese mecanismo natural, como ya vamos a ver, no puede existir por sí mismo. Tiene que haber tenido una causa no natural que le diera un impulso, por decirlo de alguna forma. Entonces el ateísmo tiene que decir cualquiera de esas tres cosas. Ahora, ya hemos visto que podemos comprobar que el universo no es eterno. Y decir que no hay que explicar el universo, que el universo simplemente está ahí y ya, no es una actitud científica realmente, porque la ciencia intenta descubrir las diferentes cosas, la explicación de todos los fenómenos naturales y todos los fenómenos que observamos. Inclusive la ciencia trata de entender el origen del universo y por lo tanto tener una actitud preguntándose, diciendo, no me importa saber de dónde vino, solamente voy a estudiar lo que está dentro del universo, no es una actitud que es coherente con la forma como nosotros somos. Siempre nos vamos a preguntar por qué hay algo más, por qué estamos aquí. También sabemos que, bueno, el universo no puede salir de la nada y por nada. O sea, que el universo no se puede haber creado a sí mismo. Es lo que hablamos antes. No, es como si te intentaras cargar levantándote los zapatos. Es cargarte a ti mismo. Y obviamente eso es un absurdo. No puede haber una causa que se causa a sí misma. Y también contradice la primera ley de la energía, que la primera ley de la termodinámica o la ley de acción de masas, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si hablamos del argumento de que el universo fue originado por algún proceso ajeno del universo, pero natural, o por las leyes de la naturaleza, tenemos dos opciones nada más: el multiverso, y este punto lo vamos a ver en los próximos videos, y que haya existido de la nada. Pero también ya explicamos por qué el universo no puede haber estado siempre ahí, que es el otro argumento, que el universo simplemente es eterno. Ya sabemos que no pudo haber estado siempre ahí, ya sabemos que no hubiéramos llegado hasta este momento, ya sabemos que la última estrella ya se hubiera quemado, ya sabemos que no veríamos la luz de las estrellas, ya sabemos que el sol se hubiese expandido, hubiese dejado de existir. El universo no existiría si ya hubiesen pasado infinitos años hacia el pasado. Se hubiera consumido todo. Entonces no puedes decir tampoco que es eterno. No puedes decir que es eterno. No puedes decir que se creó de la nada, porque como te dice la primera ley de la termodinámica, no puedes decir que se creó un proceso natural, porque el proceso natural, ya lo vamos a ver exactamente por qué un proceso natural no pudo haber causado el universo. Y tampoco puedes decir, no me da curiosidad explicarlo, porque yo nada más estudio el universo, pero no me interesa lo que estuvo allá afuera, o lo que está allá afuera. Y otra forma de entender por qué sabemos que el universo no pudo haber estado ahí, no pudo haber estado siempre ahí, es entendiendo con un cubo de hielo. Suponte que tienes un cubo de hielo que está en la nevera. Y ese cubo de hielo, la nevera no, el congelador. Y lo tienes ahí años. El cubo de hielo nunca va a cambiar, siempre se va a mantener de la misma forma. Quizás algún vapor de agua lo erosione, pero suponte que no hay agua, que todo es perfecto y no hay ninguna condición que afecte el hielo. Y el hielo se mantiene durante 5 años en el refrigerador. Evidentemente el hielo va a estar casi igual que al principio. La única forma que el hielo se empiece a derretir es que le deje de llegar el frío del congelador, ya sea porque se daña el sistema o ya sea porque sacaste el hielo de la nevera. Pero para que algo como el hielo cambie, tiene que haber una fuerza ajena, una causa ajena que cambie las condiciones en las que ese cubo de hielo estaba. Y si decimos que el universo es eterno y de repente se prendió, porque obviamente los científicos reconocen este problema, o sea, el ateísmo reconoce que
que no hubiera podido haber infinito tiempo en el pasado porque ya se hubiesen quemado las estrellas y se hubiesen lo que hablamos antes. Entonces la única forma es que fue infinito en el pasado, pero el universo estaba, digamos, congelado, por decirlo de alguna forma, y hace trillones de años, ¡pum!, se activó y eso es lo que estamos viendo ahorita. Y obviamente el universo se va a acabar en el futuro y el futuro es eterno también. Esa es la concepción. Pero vemos que eso no tiene lógica porque agarramos el ejemplo del cubo de hielo y nos damos cuenta que la única forma de que el universo haya estado, digamos, congelado durante infinito tiempo y de pronto, ¡pum!, algo lo haya activado, tiene que haber habido algo que lo active. Y tú puedes decir, ok, fue un mecanismo dentro del universo que hizo que se activara. Pero eso trae otro problema. Porque para haber tenido un mecanismo dentro del universo que hizo que se activara, tienes que tener una cuenta regresiva. Es decir, tienes que tener un reloj interno dentro del universo que explique cómo se activa después de estar infinito tiempo sin activarse, cómo se activa de pronto. ¿Qué mecanismo interno se activó? Y si ya hay un mecanismo interno que lo activa, ¿por qué se activó en ese momento? Y la única explicación es que haya habido una cuenta regresiva. Pero ¿cuál es el problema? Que si hubo una cuenta regresiva, entonces también hubo un principio. Es decir, no hay forma de darle vueltas a este argumento del infinito porque nuestra mente y la forma como está hecho lógicamente nuestra realidad es que no pueden haber infinitos eventos hacia el pasado. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué explicación es esa? Esa es la explicación de un estado estacionario, es decir, un estado en el que el universo completo se mantenía en el tamaño de una semilla. Y esa semilla se origina de lo que hablamos antes, de que si tú corres la película, de cómo las estrellas y las galaxias se van alejando, la corres hacia atrás, vas a llegar a un punto donde el universo era del tamaño de una cabeza de un alfiler. Entonces podemos llamar a ese momento, a esa singularidad, como se le conoce en el mundo científico, como una semilla de un universo. Y en esa semilla había una gravedad infinita, porque toda la materia del universo, todo lo que tú ves, más todas las estrellas, más todo el espacio, más todo el tiempo, más la energía, todo estaba contenido dentro de esa semilla. Y obviamente dicen que como esa semilla era tan pesada y la gravedad era infinita, por lo tanto esa semilla se comportaba como un agujero negro o algo más allá de un agujero negro. Y la pregunta es entonces, bueno, ¿cómo explotó ese agujero negro? Si la gravedad era tan fuerte, ¿qué fuerza le pudo haber dado la fuerza para explotar a esa pequeña semilla? Y como hablamos, la única forma de que la semilla hubiera tenido un mecanismo interno que la haga explotar es esto, una cuenta regresiva que, digamos, que está añadida a una bomba, y el momento que la cuenta regresiva llega a cero, la bomba explota. Pero ¿quién puso entonces la cuenta regresiva dentro del universo? No hay forma de darle vuelta a este argumento. Y entonces vemos que el ateísmo tiene muchísimos retos. El ateísmo, para decir que el universo sencillamente está ahí, tiene que decir, bueno, o que es infinito, tiene que contradecir la segunda ley de la termodinámica. Si se creó a sí mismo, tiene que decir que la primera ley de la termodinámica no funciona. Tienes que decir que la gravedad antecede al universo, es decir, una fuerza que está dentro del universo está, digamos, antes que el universo. Entonces una causa se causó a sí misma, y obviamente eso es un argumento circular y no tiene sentido, y que no importa, no hay explicación. Bueno, entonces la curiosidad tuya nada más llega hasta el punto donde lo puedes explicar con un modelo de verlo, o tienes una curiosidad que te va a permitir aceptar la conclusión que sea, ya sea que no vaya a favor de lo que tú consideras que te conviene. La otra explicación, digamos, porque obviamente todos estos argumentos son muy poderosos, entonces la siguiente explicación que dan, y eso también está relacionado con el ajuste fino del universo, que lo vamos a ver en los próximos videos, es que hay un multiverso, hay muchísimos, digamos, universos flotando al lado del otro, si se puede decir de esa forma, y esos universos flotando uno al lado del otro, de uno de ellos nosotros existimos. Entonces ese multiverso supuestamente quita la necesidad de una causa inicial, porque bueno, ese mismo multiverso, que es un fenómeno natural, nos causó a nosotros. Pero el problema es que ahí no está resolviendo nada, porque entonces, bueno, ¿quién creó el universo?
¿quién creó el multiverso? Y así vas pasando. Cada vez que da una explicación más, bueno, siempre te vas a preguntar, bueno, ¿y cuál es la explicación de esa explicación? Y como vamos a ver, este es el gran problema del ateísmo, que nunca va a llegar a una explicación final, porque siempre va a haber una pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Y de ahí sale la famosa pregunta, bueno, dices, está bien, vamos a aceptar que hubo un principio, vamos a decir que sí, hubo una causa inicial que generó el Big Bang. Ok, vamos a llamar a esa causa Dios. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿quién creó a Dios? Y este es el argumento clásico del ateísmo. Y ya vamos a ver que esto ni siquiera es un argumento. Pero esa es digamos, ahí es donde se tranca el juego. Y ya vamos a ver que ese momento clave en la discusión, cuando llegamos a la pregunta, bueno, ¿quién creó a Dios? Es cuando se ve realmente que si crees que Dios existe, o si no crees que Dios no existe, depende totalmente de lo que quieras que pase, de lo que tú quieras. Si te conviene que Dios existe, vas a decir que Dios existe. Y si no te conviene que Dios existe, vas a decir que Dios no existe. Pero el argumento a favor de que Dios existe es cada vez mayor y es casi que imposible, o es totalmente imposible de demostrar que no es así.